Cuando se nombra la palabra principio en el Evangelio, quiere decir que estos son fundamentos del Santo Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estos son fundamentos, no son negociables, no están sujetos a interpretaciones y más bien están sujetos a la obediencia de todo aquel en él cree. Y esto es acerca de la fe. Amén, hermanos, acerca de la fe. Una persona que tiene fe va a ir a la casa de oración que el Señor nos proveyó y le va a parecer cerca, y le va a parecer una bendición, y le va a parecer, aunque todavía no hay ni techo ni piso, le va a parecer, sus ojos van a mirar como si ya estuviese, como si Dios ya estuviese añadiendo y cumpliendo su promesa. Una persona que no tiene fe dice muy lejos, mejor me busco algo por acá, una iglesia por acá. Una persona que tiene fe crea la promesa, dice estoy sano en el nombre del Señor, permanezco en sus promesas, Él llevó mis enfermedades y va a los servicios, le dice no hagas esto, no, yo voy a hacer porque mi Señor se merece lo mejor. Una persona que no tiene fe se preocupa más por la pastilla, por las cosas que le han recetado y después si hay tiempo, le da tiempo a nuestro Dios. Hay una clara diferencia entre los hijos de Dios y los hijos humanos, los hijos creados por una religión. Todos podemos decir yo creo en Dios, pero solamente los hijos de Dios van a andar en fe. Y a su nombre. Mira lo que dice el libro de Romanos 4:3. Romanos habla muchísimo acerca de la salvación que es por fe. La salvación es por fe. Algunos dicen, no, el apóstol Santiago contradice al libro de Romanos y dice que la fe sin obras es muerta. No, no la contradice, sino que la completa, la actualiza, la completa. La palabra de Dios y el mismo Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo aquel que me recibe, viene a morar conmigo y yo moro con él. Entonces, mis amados hermanos, haciendo una recapitulación de este santo evangelio, mira hermanos, hay muchas religiones, mira mis hermanas, hay muchas religiones que pretenden ser la verdad. Y la verdad, yo no te voy a decir qué religión es la verdadera. Solo te voy a pedir que puedas meditar en lo que dice nuestro Señor. Él dice, soy Dios sobre todas las cosas, yo creé este mundo. Satanás, date cuenta, cuando quiere, hermanos, introducirse y poner en pleito al hombre con su creador, le añade una mentira. No olvides esto. Satanás lo único que hace, viene a mentirte. Y a su nombre. Escucha lo que te voy a decir. Él ni siquiera va a venir a matarte directamente. Lo que va a hacer Satanás es darte una mentira como comida. Y cuando se crean religiones, dogmas, filosofías basados en las mentiras de Satanás, ahí Satanás ya tiene la oportunidad para decir, hey Dios, mira, te ha desobedecido. Mira, no ha hecho caso a tu palabra. Mira cómo pisotea tu palabra. Porque sabe que Dios es justo y santo a sus promesas. Él dijo, no habitaré con el pecado, no estaré más, mi casa nunca compartiré con el pecado, dijo Jehová. Y a su nombre. Entonces nos preguntamos, entonces ¿qué hacemos acá? Si a veces estamos fallando. La respuesta está en la cruz, en Cristo Jesús. La Biblia dice que este santo evangelio fue revelado a todo aquel que cree que en Cristo Jesús han sido perdonados de una vez y por todas todos sus pecados. Y a su nombre, todos sus pecados. Así que usted todavía tendrá pecados ahora en el evangelio. ¿Qué dice? Si dice que tiene pecado, entonces la sangre de Cristo todavía no le ha lavado completamente. Escucha lo que dice el Santo Evangelio. Hebreos nos profundiza un poco más en esto. Dice, una vez entregado en la cruz, muerto una sola vez, lavó los pecados del mundo. El Señor Jesús llevó nuestros pecados. Amén, hermanos. No tienes por qué pagarme a mí nada. No tienes por qué confesarte ante un cura, ante un sacerdote que son más o peores pecadores que tú. Solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén, hermanos. Porque si yo ando diciendo que todavía estoy andando en pecado, quiere decir o estoy andando realmente practicando pecado,
o todavía no he conocido a Dios. Amén, hermanos. Los que estamos en el Santo Evangelio, el pecado, nuestra deuda, ha sido saldado. Muerto una sola vez, el Cordero que quita el pecado del mundo fue ofrecido en tu lugar, en mi lugar. En esa dicha, en esa gratitud debemos de vivir. Si no creemos esto, el enemigo te va a decir, te falta esto, tienes que hacer esto, te falta, y poco a poco te va a llevar a amar a Dios a través de tus obras, cosa que es contrario a la palabra del Señor. Y ahí se crea la religión adventista, no dice, no, tenemos que amar a Dios los sábados, guardar el Shabbat, ¿no? Más de 350 leyes y creen que guardando uno van a ser salvos. Y ahí están los católicos pensando que teniendo a Dios representado en una imagen, van a ellos ser más persuasivos por Dios. No, es que cuando lo veo, yo me siento más humillado. Así, y cuando no lo ves, ¿qué? Y cuando estás a solas, ¿qué? Ahí el licor no te parece un pecado. Pero los que estábamos en el Espíritu, dijo el Señor, Dios es Espíritu, y todo el que le adora es necesario que le adore en el Espíritu. Y a su nombre. Alaba, Señor, si estamos entendiendo algo. Esto es algo que quiero que entiendas, mis amados hermanos. Hemos sido lavados. Pero cuando tú quizás fallas con un pensamiento, con una palabra, ¿no es acaso tu corazón que quiere en ese momento pedir perdón a Dios? Cuando tú fallas en tu pensamiento, en tu palabra, ¿acaso no te contrista algo aquí y te llama a la oración? Eso no quiere decir que tú disfrutas del pecado, más bien tú te dueles cuando cometes pecado. Y si tú apruebas que el pecado es malo, como dijo Pablo, ya no eres tú quien hace, sino el pecado que mora en tu carne. Por tanto, no te está maldiciendo Dios, sino por la carne que a veces, por falta de comunión con el Señor, puede fallar. O por algún sentido, hombres tan grandes en la fe de oración, hombres que oraban toda la mañana, toda la madrugada, cayeron en pecado. Así que no garantiza el orar o el ayuno, no garantiza nada. Lo que garantiza es sentirte siempre como la cosa más pequeña, como la cosa más impotente delante de Dios y pedir siempre que su gracia ilumine cada uno de tus días. El día en que digas, no, yo por mi oración estoy así, yo porque hago esto, quizás no lo dices, pero inconscientemente lo dices, el Señor se alejará de nosotros y dirá, bueno, ya que tú puedes todo, hazlo todo. Se burlará de nosotros. Jehová dice, de mí nadie se burla, yo me burlo de los que pretenden hacer eso conmigo. Y a su nombre. Por eso, mis amados hermanos, nosotros vivimos por la fe. Y a su nombre. Nosotros vivimos por la fe, que nunca nadie te diga lo contrario, que nunca nadie te pueda decir, no, te falta todavía, te falta, ¿sabes qué cosa? Creer en el Señor Jesús. Tú no puedes decir si yo creo o no creo, yo no puedo decir si tú crees o no crees, a menos que sepas mi vida, mi conducta y puedas juzgar, pero a la lejanía, viéndolo una vez, no podemos ver todo a ciencia cierta. Amén, hermanos. Lo que nosotros debemos de preocuparnos, Dios mismo lo dijo, es en nuestra propia vida. Antes que te fijes en los demás, dice, fíjate en lo que tienes en los ojos, para que puedas ver bien a tu hermano, qué es lo que tiene. ¿Eso a qué nos llama? A una introspección, a un análisis de uno mismo, para ver cómo estamos delante del Señor. ¿Y quién es el que juzga? Dios es el que juzga. Y a su nombre. Así pues, hermanos, nosotros somos hijos de la fe. Así como está escrito en Romanos 4:3 al 25. Nos habla y nos dice, por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe y de los que no han sido mancillados con la obra de la carne. A ellos se les considera justos debido a su fe. Mira esto, hermanos. Todo el que cree en Cristo Jesús, de verdad, el que cree en el Señor, son justificados delante de Él. Mira, si nosotros no fuéramos justificados delante de Dios, no podríamos comunicarnos con Él. Dios
no escucharía nuestras oraciones. Y a su nombre. Pero el Señor Jesús nos justifica. Cuando alguien llega al trabajo, te piden una justificación. Explique por qué llegue tarde al trabajo. Y si esa justificación es válida, bueno, te toman en cuenta y no te añaden mayor penalidad, porque está siendo justificado. Cuando mi mamá falleció en la universidad, oye, Guitarra, ¿por qué faltaste una semana? Le dije, mi mamá acaba de fallecer. Y le expliqué, le dije, yo soy de Huancayo, de un pueblito. En la universidad. Y me dijeron, bueno, está bien, ya está bien, puedes faltar, no hay problema, no se te va a considerar, mi más sentido pésame. Y me justificaron, porque si no, eso ya ameritaba quizás unos cursos jalados. Y a su nombre, porque la justificación era severa. Mi mamá había partido y ellos entendían el dolor y podían entenderme. Y a su nombre. Ahora, en nuestro Señor Jesús no podemos decir, Señor, yo peco porque estoy enfermo. El Señor Jesús dirá, Padre, Él está pecando porque está enfermito, porque no conoce todavía, ya va a conocer. No hay justificación que Dios haga al Padre para perdonarnos, no existe. No, Él es que está llegando tarde porque está trabajando, Padre. No hay nada que nos justifique delante del Padre. Lo único que nos justifica es creer en la sangre derramada en la cruz. Y a su nombre, es creer cuánto Él nos amó. En la medida que creamos, que caminemos, que maduremos en este amor, mira, el amor de Dios no lo vamos a poder comprender aunque nos tardásemos toda la vida. Poco a poco iremos profundizando en su amor. El Señor nos mostrará de múltiples formas. Pero en la medida que Él nos muestre su amor, vamos a estar seguros de que hemos sido justificados delante de Él. Y cuando nos vayamos de este mundo y el Señor nos presente frente al Padre, Él nos justificará. Le dirá, Él ha sido un hijo muy obediente. Yo he visto lo que ha hecho, yo he estado con Él. Yo puedo asegurarte, Padre, que Él es un hijo como tú, como yo. Y a su nombre, Él es hermano mío, Él es amigo mío. Nos puede justificar, nos conoce. Y a su nombre. Pero si no, si solamente hemos visto a Jesús de imágenes y no hemos tenido una relación de amor con el Señor, entonces el Padre ni el Hijo nos podrán justificar. Este amor, mis amados hermanos, hace que podamos vivir en santidad. Amén, hermanos. Este amor que recibimos de Dios hace que podamos nosotros caminar en la santidad que Él caminó. No existe otra manera, no existe otra forma en que podamos agradar a Dios. Vuelvo y repito, Jehová dijo, no habitaré con el pecado. El pecado no formará parte de mi casa, no estaré con el pecador. Jehová detesta el pecado. Y a su nombre. Ahora, si tú te dices siendo pecador toda la vida, no le causas ninguna lástima a Dios, más bien le causas enojo para que te mate al infierno de una vez por pecador, por pecadora. Y a su nombre. No le causas ninguna lástima, porque el pecado es una desobediencia, es una afrenta, como el hijo que responde a su mamá, como el hijo que insulta a sus padres, como el hijo que es desobediente. Así es para Dios, una bofetada para Él. Y a su nombre. Así que debemos de creer en el Señor, en ese amor. Y créeme, cuando empieces a avanzar en esto, la unción de su Espíritu va a santificarte. Dice, hermanos, a ellos se les considera justos a su fe. Y también, Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tiene Abraham antes de haber sido circuncidado. Y a su nombre, algunos amantes de la ley, como los israelitas, los mormones, en fin, la mayoría tiene este error, los católicos, de agregarle a la gracia un síntoma de obra. Piensan que por sus obras, los católicos piensan que por sus obras, por sus, ¿cómo le llaman? Obras de caridad van a ganarse el cielo. Los testigos de Jehová piensan que por repartiendo sus trataditos, haciendo sus cositas, obras, piensan que así van a ganarse, y es imposible.
Y a su nombre. Bueno, por ahí dice, no, pero la palabra dice que nos hemos unido al Israel espiritual. Sí. Y dice, y por ende debemos de guardar la ley del espiritual. No, porque tú mismo has dicho, y la palabra lo dice, es el Israel espiritual. Así que las obras de la ley, hermanos, dice la palabra de Dios, la ley no puede salvar. No puede salvar, nadie puede cumplir toda la ley. Bueno, guardarás 11, 10. ¿Y qué pasa con las 200 y pico leyes? No, es que esas son otras leyes. Ahora han aprendido los adventistas a decir ya, no, esas son leyes de... Ah, sí. O sea, las leyes que a ti te gustan nomás quieres guardar y las demás no. ¿Que no era toda la ley de Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso, mis hermanos, nadie puede justificarse por las obras de la ley, sino creyendo en que Cristo Jesús murió por nosotros y pagó nuestra deuda. Vemos en Génesis 22, 1 al 14, mis amados hermanos, el episodio, el pasaje, la narración de Abraham siendo probado. Este episodio empieza cuando Dios prueba a Abraham y a su nombre. Lo levanta y le dice: Abraham, despiértate, ofréceme a tu hijo. Y a su nombre, a su único hijo, lo único que él tenía. Tanto le había costado, tantas oraciones, tantas lágrimas, tanta espera, tanta paciencia, para que al final Dios le termine pidiendo ese mismo hijo que le había dado. Entonces, ¿qué hace Abraham? Él obedece. Diga conmigo, obedece. La fe, ¿qué hace? Obedece. Y a su nombre. El que había de ser padre de los creyentes, también había de ser padre de todas las pruebas de la fe. Vemos las obras de una gran fe en las acciones de Abraham. En primer lugar, el que tiene fe no razona. Y a su nombre. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo que no razona? No razona. Me refiero en sus propios pensamientos humanos. Él no razonó. Él no le consultó a nadie. No le dijo a su esposa: esto me dice Dios, ¿qué crees que sea? No razona. No saca cuentas con su razonamiento. Y a su nombre. Él no duda, no vacila frente al peso abrumador de semejante demanda. No duda ni un minuto, porque dice, fue pronto, se levantó temprano por la mañana y a su nombre. Él no dijo, voy a esperar un día más, voy a esperar otra vez que Dios me confirme, de repente no ha sido Dios. No, al día siguiente ya le estaba llevando a su hijo al monte para ofrecerlo. Y a su nombre. Fue deliberado preparando la madera de antemano. La madera ya lo había preparado la noche anterior. O sea que él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y no era que Isaac le estaba sacando canas. Isaac estaba tranquilo, era el más amado de entre Isaac e Ismael. Pero Dios le había dicho, ofréceme a tu hijo. Y a su nombre. Él estaba ya plenamente resuelto, porque le dice a sus siervos, esperen aparte, para que no le estorben. Esta es una porción provechosa. Él incluso le dice a sus siervos, esperen aquí, voy a subir con mi hijo. Y a su nombre. Y a su nombre. Este ejemplo de Abraham es como todos los creyentes de ahí en adelante tienen que ver para caminar con Dios. ¿Qué harías si Dios te pide a tu menor hijo? ¿Qué harías si Dios te pide a lo que tanto has amado? A tu papá, a tu mamá. ¿Se lo entregarías a Dios? Y a su nombre. Así pues, él, resuelto y obediente a la voz que le había hablado, obedece y lleva a su hijo temprano por la mañana, sin vacilar, sin dudar ni un momento, sino que solamente obedeciendo a la voz que le había llamado. Y a su nombre. Esto nos habla, mis amados hermanos, también del sacrificio del Padre. Él le dijo, toma ahora tu hijo.
Pensemos en esta preciosidad de este hijo. Todas las esperanzas y deseos y afectos del padre están concentrados en el hijo, en Isaac. Al ofrecer a su hijo, Abraham estaba entregando todo lo que tenía. Diga conmigo, todo lo que tenía. No le quedaba nada absolutamente excepto su Dios. Esto es suficiente para la fe. Dios entregó a su hijo amado, aunque todos sus afectos y propósitos estaban puestos en el unigénito. Jamás podremos entender la grandeza de este sacrificio hasta que hayamos entendido la grandeza de su amor a su amado hijo. Como Abraham, al dar a su hijo, el Padre, al dar al unigénito, también lo dio todo. Y a su nombre. El ejemplo de Abraham no solo nos habla de un hombre de fe, sino también es una profecía de lo que el Padre nos ofreció su Hijo en remisión. El tercer punto que podemos meditar aquí es la sumisión del Hijo. Se dice significativamente que fueron ambos juntos. En un sentido profundo y real, esto fue cierto de Jesucristo y su Padre. Al hacer una expiación por el pecado, fueron ambos juntos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dijo Salmos 48. El propósito del Padre y del Hijo era uno. Como el Señor Jesucristo, Isaac se sometió. ¿A qué se sometió? A ser cargado. Tomó a Abraham la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Que carga a los ojos del Padre era la cruz del sacrificio, símbolo de la muerte. Que cuadro del unigénito Hijo de Dios, con la carga de nuestra iniquidad puesta sobre él y puesta sobre él también por un Padre amante. La palabra dice, Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Isaías 53:6. También él se somete a ser atado. La palabra dice en Génesis, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar. Como hombre joven de 25 años de edad, podría haber resistido, pero él, como nuestro Isaac, fue llevado como un cordero y no abrió su boca. El amor y la devoción fueron las cuerdas que ligaron al Hijo de Dios al altar del sacrificio. Y a su nombre. Este ejemplo, este paralelismo que se encuentra en el Padre ofreciendo a su Hijo, en Abraham ofreciendo a Isaac a Dios, es también una sombra profética, es una acción, es una teatralización de lo que Dios iba a hacer más adelante. Dios iba a entregar, pero no solamente se iba a quedar con el cuchillo en el aire, sino que verdaderamente el Hijo de Dios iba a ser sacrificado por todo el mundo. Y a su nombre. Con esto vamos a terminar. Los requisitos del sacrificio. Isaac llevó la leña, mientras él mismo iba a hacer el holocausto. Pero no dejemos de observar lo que estaba en las manos del Padre. En las manos de Abraham, primero estaba el fuego. Abraham tomó en su mano el fuego, dice las Escrituras. Aquí hay algo terriblemente solemne, porque dice Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego consumidor. Isaías 33:14 dice, ¿quién morará con el fuego consumidor? Cuando se refiere la palabra fuego, hermanos, muchos de nosotros quizás hemos entendido qué es el fuego, qué es el calor, qué es la unción. Pero bíblicamente, eso también es. Pero bíblicamente, hermanos, cuando Dios dice, yo soy fuego consumidor, eso nos está hablando de que Él es juicio. Su santidad es a la vez de mucha bendición y a la vez es de juicio. Y a su nombre. Cuando Abraham lleva en su mano el fuego, eso nos está hablando del juicio de Dios que fue de los humanos, de los seres humanos, que fue traspasado a los hombros de Cristo Jesús. ¿Me dejo entender, hermanos? El juicio del Señor, la ira del Señor fue traspasado de todos los seres humanos y todas sus generaciones
puestos en el Hijo de Dios en esa tarde, en aquella hora. Y a su nombre. Esto nos sugiere el carácter santo, el carácter probador, el carácter consumidor de Dios al acercarse al altar de la expiación. Y a su nombre. Él es fuego consumidor. Primera de Pedro también nos habla que Dios purifica como con fuego los corazones. Este fuego, vuelvo y repito, está hablando de un Dios que consume, que purifica. ¿Cómo purifica Dios al ser humano? Con fuego. Y también Primera de Pedro nos habla que este fuego son las pruebas que pasamos al estar en Él. Las pruebas que a veces nos pasan al estar en el Evangelio no son obra del enemigo, sino son momentos que Dios establece para que seas probado a través de las heridas, a través de llevarte al horno candente. ¿Me dejo entender, hermanos? Cuando tú estás con el Señor, Dios va a hacer, por ejemplo, que pueda venir una enfermedad. Escucha lo que te voy a decir. Pero tú estás con el Señor, pero viene una enfermedad. No es coincidencia. Ahora Dios quiere que a través del sufrimiento, escucha lo que te digo, a través del sufrimiento de la enfermedad, apuntes, enfoques ese sufrimiento a pedir auxilio a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios habla con tratarnos como fuego. Lo que conlleva este fuego, este tratamiento, purifica nuestros corazones, purifica nuestra alma. Y a su nombre. Porque Él es fuego consumidor. Mejor que pases por ese fuego, que va a ser un momento, que pases toda la vida en el fuego eterno, que también se denomina así al castigo eterno. Amén, hermanos. Y a su nombre. Entonces no es casualidad de que al estar en el Evangelio se acrecienten los problemas. No es casualidad de al estar más cerca de Dios se acrecienten los problemas. Y cuando te alejas de Dios bajan los problemas. No es casualidad. Esto hace Dios para en ti formar un corazón como Él desea. Y a su nombre. También vemos en la figura de Abraham el cuchillo. Tomó el fuego y el cuchillo, dice la palabra. Entonces, si entendemos que el fuego representa la santidad de Dios, entonces el cuchillo también simboliza la espada de justicia. Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el hombre compañero mío. El cuchillo estaba estremeciéndose en el aire cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22:1. Y a su nombre. En estos días, los hombres fácilmente olvidan que todo sacrificio a Dios tiene que ver con el divino cuchillo y fuego. El fuego de Dios, otra vez, vuelvo y repito, es la forma que Dios tiene para consumir lo que no le agrada. ¿O no has orado alguna vez diciendo: Señor, consume de mí lo que no te agrada, saca de mí lo que no te agrada? Bueno, estás pidiendo que el fuego consumidor consuma en ti todo lo que no es santo, todo lo que no va a resistir, y quede solamente lo que Dios va a usar. Y a su nombre. Luego, el cuchillo, que tiene que ver con la justicia del Señor. La justicia de Dios tiene que ver cuando estamos atravesando estos momentos, justamente estos momentos de desolación, de aparente desolación, de aparente, hermanos, soledad. Porque aunque Abraham estaba saliendo solo con su hijo, no llevó a su hijo o al medio hermano de Isaac, tampoco llevó a sus siervos, sino que él fue solo.
la leña que había preparado, lo puso sobre los hombros del muchacho y le dijo, subamos arriba. Y a su nombre. Tú no creas que Abraham estaba feliz de poder ofrecer a su único hijo. Él estaba, no sé si has pasado, cuando una tristeza es profunda, sientes como una daga en el pecho. Sientes como algo te aprisiona. Cuando la tristeza es profunda, es muy parecido a lo que aquí nos está revelando el Señor. Pero a diferencia de esta tristeza que ocurre en el mundo fuera del Señor, esta tristeza o esta aparente desolación que podemos vivir, si estamos en el Señor, siempre Dios lo tomará como justicia. Siempre Dios traerá alivio, traerá bendición. Y a su nombre. Cuando lee los últimos versos de lo que les acabo de mencionar del libro de Génesis, en el verso 14 en adelante, mis amados hermanos, vas a poder ver, hermanos, que después de esto Jehová dijo, Dios se agradó de ti, Dios vio tu corazón. Ahora serás bendito tú, tus hijos, de aquí en adelante. A causa que tú has obedecido, la simiente tuya será bendición para todas las naciones de la tierra. Y a su nombre. No está hablando de aspectos materiales. No está hablando de aspectos humanos. Y a su nombre. No está diciendo, ajá, tú como florcita eres creyente, bueno, todo el que confía en ti será bendito. Sería bonito, ¿no? Pero no está hablando de eso. Y a su nombre. Tampoco está hablando de tu familia, que tu familia va a ser bendición para todos. Bueno, podría ser en cierta parte hasta que todos estén, pero no está hablando de eso. Y a su nombre. Sino más bien está hablando lo que dice Gálatas 3:16. Aquí está la explicación. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, o a tus simientes, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, y a tu simiente, es decir, a Cristo. Gálatas 3:16. Cuando Papá Dios en ese monte, hermanos, da esta promesa, mis amados hermanos, no lo está haciendo a persona humana. Y a su nombre. Ahora, esta promesa también se lo da a David. A David. Y a su nombre. Se lo da a David. Y le dice, Dios dice, tu corazón le ha agradado. Ahora dice Jehová, por boca del profeta Natán, dice, siempre habrá uno de tus hijos que gobernarán Israel. Esto se cumple cuando Israel y Judá se separan. Y siempre hay uno de la casa de David que gobierna Judá. Pero luego Jehová le había dicho, y haré de tu reino, uno de tus hijos, establecerá tu reino y gobernará para siempre. Y a su nombre. Entonces, ¿qué ser humano puede gobernar para siempre? La respuesta es ninguno. Pero ¿por qué Dios le dice que uno gobernará para siempre? Por eso se entiende aquí de que iba a venir alguien especial que iba a ser del gobierno de Dios algo perpetuo. Por eso el apóstol Pablo luego más adelante explica que esta promesa, también de la promesa de David y de la promesa de que todas las naciones serán benditas, se cumple en Cristo Jesús. Por eso toda la palabra se resume, hermanos, en aceptar el amor de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra, solo el amor cubrirá multitud de pecados. Cualquier pecado que hayas cometido, o muchos pecados, solo el amor va a cubrir esos pecados.
Y a su nombre. Como último punto, vemos también que había el altar. Dice la palabra, edificó Abraham un altar. Isaac no hizo el altar. Este fue preparado por su padre, Abraham. Alma mía, pisa suavemente este terreno, este trabajo solemne para Abraham. En la eternidad, Dios en su propio corazón y entendimiento preparó el altar para Cristo, ya que Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cuando Jehová detiene la mano, recordarás tú, detiene la mano de Abraham, Él le dice, detén tu mano, que el cuchillo no atraviese nada del niño, del joven. Dios ha aprobado tu fe y te ha contado por justicia. Dice, al instante volteó, Dios proveerá un cabrito, y volteó y había un cordero que tenía los cuernitos amarrados. Entonces agarró el corderito, lo puso y eso ofreció a Dios. O sea que la palabra de Dios que dijo, ofréceme un sacrificio, tu hijo, se siguió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque el cordero, escucha, tomó el lugar, el cordero que estaba, tomó el lugar del hijo, que era Isaac. El sacrificio pedido era Isaac. Pero cuando Jehová Dios vio el corazón de Abraham, cambió de sacrificio, puso en su lugar al cordero que estaba ahí y fue sacrificado en vez de Isaac, dándonos a entender que Cristo Jesús, como dijo Juan el Bautista, es el cordero que quita el pecado del mundo, que fue ofrecido ante el altar. ¿El altar cuál es? La cruz. La cruz fue ofrecido ante el altar, ante Dios, ante el altar de Dios, por todos los hombres. Y a su nombre. Las cuerdas con que Isaac fue atado al altar simbolizan los clavos que fijaron a Cristo en la cruz. No fueron los clavos los que ligaron al Salvador, sino el amor. Era el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre y el amor de ambos hacia el hombre. Un cordón de 3 dobleces no puede ser roto. Y a su nombre. Y a su nombre. Mis amados hermanos, aquí quiero ya concluir, ya que este pasaje, en primer lugar, nos habla de un hombre por el cual todos nosotros debemos de vivir tal cual él vivió. Pero lo que la Biblia nos deja en claro es que ningún hombre tiene la capacidad para vivir como Abraham, si no es por el Espíritu de Dios. Y a su nombre. Cuando el Espíritu de Dios dice a Abraham, sal de la tierra de tus parentela, porque él vivía en tierra idólatra. Él vivía en Canaán, Abraham vivía en Canaán. Y aquí hay una paradoja, porque después los hijos de Abraham regresan a Canaán, y Canaán era la tierra prometida. O sea que si Abraham no se hubiese movido, ahí estaría. ¿Me dejan entender, hermanos? No sé si me entienden. Pero bueno, Abraham era de Canaán. Jehová le dice, esta tierra es muy idólatra, sal de ellos y vete a Egipto. No le dice Egipto, le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Él se va a Egipto. Y a su nombre, ¿ya? Entonces sale, hermanos, Dios le dice lo que va a ocurrir, Dios le dice todo el trayecto de Abraham, hermanos, de lo que va en toda su vida, se lo va guiando el Espíritu de Dios. Le va enseñando todo lo que tiene que hacer el Espíritu de Dios. Y a su nombre. En una ocasión, o en 2 ocasiones, cuando pasaba por el faraón, le dice, me van a matar si digo que eres mi esposa. Voy a decir que eres mi hermana para que no me maten. Porque estos, como saben, tienen poder para quedarte contigo, me van a matar a mí si digo que soy tu esposo, voy a ser tu hermano. Y así pasa. Y ya cuando el faraón iba a poseer a su esposa, se da cuenta, le dice, oye, era tu esposa, ¿por qué no me lo has dicho? Hubiese muerto yo, porque ocurrieron estas cosas. Ya vete de aquí, toma lo que deseas y vete de aquí. Entonces Abraham hace algunas mentiras, provoca algunas mentiras. Esas son mentiras. Y a su nombre. Pero como vemos, esto no desvirtúa el propósito de Dios. Tienes a David, que fue también una persona que adulteró en su corazón y físicamente. Pero esto no desvirtúa la promesa de Cristo Jesús. Tienes por último también, como ejemplo ya más extremo, a una prostituta, a Rahab.
Y ni siquiera prostituta de Israel, que también había algunas en el tiempo ya de los reyes perversos. No, sino una prostituta de Canaán, de la tierra que estaba gobernado por personas que hacían blasfemar el nombre de Dios. Pero Mateo dice que Rahab, al arrepentirse, Dios borró su pecado, se olvidó su pecado y la consideró como una de las matriarcas por cuya línea desciende el Maestro. Y a su nombre, como vemos, mis amados hermanos, de nuestro pasado no nos tenemos que, hermanos, estar acordando. Nuestro pasado ya pasó, ya Dios perdonó, ya Dios lo olvidó. Amén, hermanos. Si alguien te está haciendo acordar su pasado, vas corriendo a mí, de repente quiere humillarte por tu pasado, un bibliazo le voy a dar para que no esté hablando ya del pasado. El pasado ya fue, ya pasó, el Señor lo perdonó. De aquí en adelante hay mucho trabajo por hacer. Satanás lo único que tiene para atormentarte es tu pasado. No tiene más, no sabe qué va a venir más adelante. Lo único que sí sabe es lo que has hecho y te va a hablar con mentiras. No le hagas caso. Dile, Dios ya me ha perdonado. No tengo por qué escucharte. Yo vivo ahora para mi Señor. Oye, pero así eras tú cometías. Eso era antes. Eso ya no soy más eso. Ahora Cristo me ha hecho una nueva persona. Y a su nombre, dale palmas al Señor. Todo lo que Dios ha prometido a Abraham se cumple en Cristo Jesús. Y esto también es traspasado a los que viven en Cristo Jesús. Dios le dijo, yo te daré todo lo que tu pie tocare. Todo lo que tú hablases va a ser de bendición. Te voy a dar mi favor. ¿Qué quiere decir? A donde tú vas te van a llamar bendito. Te van a llamar como alguien escogido, como alguien especial. Voy a hacer que tus viñedos, que tus chacras que no florecían, florezcan. Voy a espantar a todo lo que hacía que antes te costaba trabajo, no te va a costar trabajo, van a florecer, va a abundar, pero no te apartes de mí. Y a su nombre, estas mismas promesas, amado hermano y hermana, se siguen en Cristo Jesús. Amén. Si caminamos conforme al amor de Dios, caminamos conforme a cuánto Él nos amó, esas bendiciones se nos traspasan. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estás emprendiendo un negocio, un trabajo, lo que sea, de la nada empiezas a aumentar tus ventas. De la nada Dios te da sabiduría y haces cosas, creces mucho más rápido. Económicamente, laboralmente, tu matrimonio es un ejemplo. La relación con tus hijos, con tus hijas es un ejemplo. La gente te pide consejos. Eres valorado entre los ojos de los hombres. Te dan facilidad en muchas cosas. Lo que antes no te daban facilidad, ahora te dan. Dice, ya cuando puedas, ya me pagas. Te prestan, sí que pidas prestados. Hasta tú prestas. Eso es favor del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Sí o no? No tengas miedo, hermano, acá el hermano me habla espiritual. No, yo conozco a un Dios que con las bendiciones espirituales vienen las bendiciones materiales. No al revés, no es al revés. Siempre es con las bendiciones, porque eso dice, busca primeramente a Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Así dice o no? Entonces, ¿qué cosa te está faltando? Algo no te está saliendo bien. Tu chancho no está dando cría. Tu chacra no está produciendo. Entonces, lo que tienes que hacer es someterte a Dios. Recibir su bendición. Caminar en su amor. Y a su nombre. Cuando estás haciendo eso, de por sí, van a lloverte trabajo. Va a lloverte ofertas. Y cuando eso venga, sigue, hermano, siendo fiel al Señor. No desvíes tu corazón. Y a su nombre. Hay algunos de mis hermanos, les digo, hermano, ¿por qué no estás viniendo? Es que tengo mucho trabajo, pastor, mucho, ya no puedo darme ya.
Es lo que Dios te está bendiciendo. Pero tampoco no te desvíes, pues le digo, aunque sea los domingos o ya los sábados puedes estar viniendo. Eso sí, pastor. Y a su nombre. ¿Ya? Entonces cuando estás ahí, el Señor va a bendecirte, va a abrir trabajos, va a abrir negocios, pero no te desvíes. Y a su nombre, mantente firme en Él. Mantente firme, aunque sea en tus diezmos, en tus ofrendas, pero mantén una fidelidad en Él, en tu corazón, y Él va a bendecirte aún más. Y a su nombre, porque así Dios bendijo a Abraham, a Isaac, así los bendijo. Ahí tienes, hasta Jacob los bendijo. Su suegro le hacía trabajar 1 año. Dice, cuando él trabajaba, todo prosperaba, todo se vendía. Este tiene algo raro, mejor lo voy a hacer trabajar 7 años. 7 años hizo prosperar a Labán, lo que nunca hacía prosperar a sus siervos. Un solo hombre le hacía prosperar. Y le dijo, voy a ser más astuto. Otros 7 años, 14 años estuvo trabajando para Labán. Mientras eso, él se enriquecía porque trabajaba para su suegro. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Jacob. Y cuando estaba Dios con Jacob, él había escuchado que todo lo que sus manos trabajen, todo lo que sus pies trabajen, Dios lo iba a prosperar, Dios lo iba a multiplicar. Y así siempre sucedía. Y a su nombre, y a su nombre, hermano, tu gas va a seguirse, tu gas no se va a acabar. Y a su nombre, tu aceite no va a escasear. Comida no va a faltar en tu casa. Cree en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene, hermanos, sentimientos de protección hacia nosotros. Solo confía en Él. Séle fiel y Él hará todas las cosas. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor.